que tengo que tener la grabación de la clase. Ya, como les estaba contando, esta técnica de utilizar líneas de colores eh, nos permite realizar la ruptura en cuanto a distancia de los elementos que tenemos en el dibujo, los elementos que están más cerca con líneas más fuertes, sombras más oscuras, y los elementos que están lejos con líneas de color más débiles que las líneas negras y también con sombras menos oscuras. Después pasamos a las viñetas finales, ¿cierto? Tenemos al personaje tratando de tocar a la tortuguita. Hay elementos que no están todos pintados en línea, o sea, que no están todos dibujados en línea, están solamente en color, como el tatuaje que lleva en el hombro. Y lo mismo por acá al lado. Sigue ese tatuaje en el hombro. Y tenemos efectos de ruido, como ese brum, que en realidad no sé para qué será, pero tenemos esta composición muy bonita, que al principio es como cuando comienzan las películas, ¿cierto? Nos muestra un plano general de una isla donde acontece la historia. Después tenemos el personaje, un plano también general, pero más cerrado, donde tenemos a los personajes principales, conseguimos conocerlos, y después tenemos ya la acción, donde comienzan a interactuar estos personajes con otros, o con la naturaleza y los elementos que hay en ella. Este es un recurso narrativo y un estilo de cómic bien moderno, bien bonito, y que no tiene mucho trabajo, no es tan complicado de hacer. Cerramos y aquí tenemos un nuevo estilo. Este estilo tiene de fondo, ¿cierto?, una página que es de color naranja. Este probablemente es un cómic hecho en una imagen de atardecer, que por eso lleva el color naranja de fondo, y podemos ver que los edificios están dibujados de una forma intencionalmente desordenada, como que hubiese ocurrido un desastre, que los edificios están que caen, el cableado está todo enredado, los postes también están abollados. Es como una ciudad antigua, una ciudad en ruinas, y la historia está aconteciendo en el atardecer. Vemos que los edificios se ven como de color naranja, toda la luz es media naranja, y por eso el recurso narrativo de colocar un fondo naranja en vez de blanco nos permite ponernos mejor en contexto de cómo, del lugar y la hora en el que ocurre la historia. Para eso sirve, es un recurso narrativo. Hay líneas de color, ustedes pueden ver, lo que está lejos tiene líneas de colores o líneas suavecitas, y en las viñetas donde vemos planos más cercanos del personaje, tenemos líneas negras y podemos percibir de forma detallada que el personaje se está listando para salir, está amarrando sus zapatos, arreglando sus botones, colocando su gorro y haciendo todo, ordenándolo todo para poder salir al exterior. Abre una ventana y sale al balcón. En esta siguiente viñeta, ustedes pueden apreciar la riqueza que podemos obtener en el orden de nuestras viñetas y los ángulos de las cámaras. Podemos jugar con todo eso para poder crear una buena historia. Aquí tenemos otro cómic, un poco más moderno, dibujado y pintado en formato digital. Tiene un estilo de dibujo, es independiente, se nota porque tiene un estilo de dibujo que es como una mezcla entre americano y japonés. Y está todo bien, muy bien dibujado, bien estructurado. Las casas están bien hechas, están bien armadas, no se ven como la imagen de la página anterior. Los colores están bien aplicados, los personajes. Y tenemos solamente dos viñetas, una primera donde tenemos a dos personajes interactuando, hablando, perdón, perdón,
Y tenemos una segunda viñeta grande, que es un plano general, donde vemos todo el paisaje con varias cosas que ocurren en la historia. Tenemos un personaje que observa a esta dama y otros personajes por atrás, en la parte de arriba hay otra dama. Es como es una imagen, una página que nos muestra un poblado, ¿cierto? Y ciertas acciones que acontecen en él. También tenemos dos niños, hay unos tomates, hay distintos elementos que nos ponen en contexto de dónde ocurre la historia. Es un poblado relativamente antiguo y por las vestimentas y por el estilo de las casas debe ser en algún lugar de Asia. Tienen ahí arriba una torre, ¿cierto? Y ahí también nuevamente repetimos este efecto de las líneas que vemos a los personajes y elementos más cercanos, todos con líneas negras. Y si nos vamos alejando, tenemos a los elementos de más arriba, como ciertas casitas, árboles, parte del cerro con líneas de color. Y si nos alejamos aún más, acá arriba tenemos el cielo y algunas partes de los árboles sin líneas, y están sin líneas los elementos más lejanos, los que están un poco más cerca en líneas de color, y los que están en primer plano más cerca con líneas negras. Esto nos permite conseguir el efecto de distancia, que es como una regla general, los elementos que están más cerca son más fuertes en cuanto a línea y en cuanto a colores. Aquí tenemos un cómic hecho a mano, este no está hecho a computador, está hecho en papel, dibujado con lápices, con tinta y pintado con acuarela. Tiene un estilo narrativo en cuanto a sus viñetas bien moderno. Tenemos una primera viñeta donde vemos al personaje resbalando por un acantilado. Lo vienen persiguiendo unos seres que parecen hongos. Él salta del acantilado. Aquí vemos cayendo en una primera viñeta y en una segunda viñeta que es parte del mismo dibujo. Es como un árbol grande, ¿cierto? De unos hongos gigantes. Vienen cayendo de ellos. Viene cayendo junto a su mochila y su gato. Y es el mismo dibujo, pero en distintos tiempos. Eso lo vemos en estas dos viñetas. En la primera está el personaje comenzando a caer con su gato, su mochila, viene cayendo por el espacio. Y en el mismo lugar, pero en un tiempo después, se produce la caída donde el personaje ya chocó con el agua, ya está sumergido, y se produce el impacto. Entonces, este es un recurso narrativo que nos permite eh, ver dos acciones en un mismo lugar, pero en distintos tiempos. Primero el comienzo de la caída y el final de la caída. Y después pasamos a una viñeta donde vemos ya al personaje saliendo a flote junto a su mascota. Y por último, un plano general, ¿cierto? Que está muy bueno, yo lo encuentro buenísimo el encuadre del personaje flotando junto a su gato y a la orilla de la laguna o lago tenemos a los hongos gigantes que los venían persiguiendo. Una gran composición para mí, una buena forma de contar la historia o esta parte de la historia que va sin textos y sin diálogos. Y nuevamente nos tropezamos con otra página de cómic japonés o manga, pero esta vez traducido al inglés con estos mismos personajes, ¿cierto? Y ustedes pueden ver que la riqueza en cuanto a la originalidad de las formas de las viñetas para contar la historia no es mucha, pero sirve, se aplica y no hay problema. Tenemos diálogos, tenemos efectos de sonido con letras grandes, tenemos tramas, como yo les contaba, estas líneas que van cruzándose por todos lados. Y es un ejemplo más de manga o cómic japonés. Aquí tenemos otro cómic japonés que está en inglés. Tenemos primero un personaje en un día lluvioso, está con una campera, al parecer saca frutas de entre medio de los arbustos. Alguien le pregunta qué estás haciendo y le ofrece su ayuda, ¿cierto? Le ofrece la ayuda
cubriéndola del agua con su paraguas, y podemos ver que este cuadro igual está muy bonito. Tenemos a los dos personajes de cuerpo completo, y esto nos comunica mucho más que el hecho de que está cubriéndola con el paraguas, sino que vemos que la niña toma atención, su expresión corporal, si es una niña, ¿cierto? Yo me imagino que es una niña. Y a la persona adulta también, con una expresión corporal muy pasiva, que es una persona que se nota que está ayudando realmente de buena intención. Y como pueden ver ustedes, muchas cosas se comunican a través del texto, pero la mayor parte de lo que nosotros queremos llegar a enseñarle al espectador se comunica gracias al dibujo, la imagen. Es el principal agente comunicador, es la imagen. Aquí tenemos un ejemplo de cómic japonés. Tenemos, o sea, perdón, de cómic europeo. También un dibujo de Moebius. Ustedes pueden ver cómo con muy pocas líneas este dibujante puede resolver fácilmente muchas cosas. No está la página saturada de líneas, que en algunos casos se da que hay mucha línea, muchos elementos, y no se puede distinguir bien lo que quiere contar la historia. Y tenemos aquí un ejemplo de un dibujo bien equilibrado en cuanto a su cantidad de elementos. Tiene lo preciso, por ejemplo, tenemos al personaje principal con binoculares, tienen elementos de su ropa, equipaje que van arriba del animal, que no sé si es un camello o algún otro animal extraterrestre. Tiene su reflejo en el agua, bien dibujado, sus cuadros de texto y arriba un poco de título de lo que estamos, de la historia que estamos leyendo, y también aquí un poco de firma del autor, que es Moebius, el dibujante que realiza esta historia. Después tenemos otros planos, ¿cierto? Con el primer plano de la cara del personaje, tiene elementos bonitos como una insignia ahí en el gorro, tiene un broche, tiene su texto y por último un cuadro donde aparece el personaje nadando. El, el, el animal en el cual va montado va nadando y el personaje va montado arriba de él. Tenemos pescaditos y otros elementos. Y es una forma muy simple, pero moderna, de contar, de organizar la página. Tenemos un cuadro, ¿cierto?, donde elementos de este salen y también los cuadros de texto se conjugan, se juntan, ¿cierto?, interactúan ellos dos, porque esto quiere decir que estas dos últimas viñetas también tienen interacción, ocurren en el mismo escenario, en el mismo lapso de tiempo. Cerramos y por último un nuevo cómic hecho al estilo Calar, que es el estilo con el que se dibujan hoy en día muchas series de animación norteamericana, como las que comentábamos recién en la primera parte. Y esto es digital, ¿cierto? Súper simple, tiene sus nubes atrás, su paisaje, todo hecho con líneas negras. Tenemos personajes, sus detalles, es un estilo clásico de narración. Tiene algo nuevo, novedoso, que es aquí Aguirre and the Raptor, la chica y el Velociraptor, y es como el título incorporado en la primera viñeta. Aparecen nombres: Written D, Noel Stevenson, and Shannon Winters, and at Work B. Carey Pitch, y aparece todo el nombre de todo el equipo artístico que trabaja en la creación del cómic. Por ejemplo, si ustedes decidieran crear un cómic entre todos, o entre tres, o en grupos de tres, de dos, ¿cierto? Pueden hacer lo mismo o algo parecido. Y después tenemos nuevas viñetas, ¿cierto? Donde vemos a la niña con su Velociraptor, le da de comer, está debajo de la mesa siempre encadenado, duerme junto con ella, está en la casa con sus amigos, mueve su cola, efectos de sonido para su cola,
y en la noche queda encerrado, ¿cierto? Mientras su amo la mira desde la ventana. Entonces, este es un cómic más independiente, un estilo nuevo, y es la última imagen que vamos a ver. Vamos a crear un nuevo archivo para que comencemos a ver cómo se dibuja una página de cómic. Esto que vimos hasta el momento, chicos, sirve para que puedan comprender los distintos recursos que ustedes pueden utilizar para poder crear un cómic. Ustedes, si se pueden dar cuenta, hay cómics de buena calidad de dibujo, mala calidad de dibujo, con buenas terminaciones, malas terminaciones, y con distintos estilos narrativos, algunos con un estilo antiguo, clásico, otros con un estilo más moderno. Y ustedes pueden escoger de qué forma quieren hacer mejor su cómic. Hay distintas técnicas, con la clásica técnica de dibujarlos con tinta, entintados, otras técnicas con lápices de madera, otras que es puro color, pintura digital, pintura a mano. Hay distintas formas de poder hacer un cómic. ¿Sí? Y también distintas fórmulas para poder narrar la historia, distintos ángulos en los que ustedes pueden enfocar su personaje, distintas miradas que ustedes les pueden dar, distintos ángulos con los que ustedes pueden encerrar cada viñeta, hacer un ángulo de primer plano, plano detalle, plano general, donde vemos detalles pequeños de un ojo, de una cara, de un objeto, podemos ver a los personajes desde lejos, muy pequeños, en un paisaje gigante. Todo esto, a todo esto ustedes pueden recurrir de forma fácil y simple, porque dibujar cuesta muy poco. No importa que los dibujos no queden espectaculares, lo importante es que la historia se pueda narrar. Y si de repente ustedes no son, no sé, de repente ustedes no son los máximos artistas del dibujo, sí pueden ser los de pintura, de organización de la historia, de cómo contar mejor una historia. Pueden apelar a cualquiera de esas virtudes que ustedes tengan o que puedan desarrollar. Y bueno, y también para que hubiésemos distintos estilos de cómic con los cuales se puede trabajar. Miren, aquí estamos en el Medieval Paint, que es uno de los programas que yo les receteo al comienzo del taller, y aparece esta opción. Al abrir un nuevo documento, aparece esta opción que es estándar, y la segunda de abajo dice cómic. Apretamos cómic y nos aparecen todas eh, estas nuevas opciones, y acá arriba dice plantilla. Buscamos en plantilla y nos aparecen varios tamaños: A5, 5 de 5, revista comercial, manuscrito, revista comercial, manuscrito A4, revista John, título, cómic americano, manuscrito de papel, 600. Hay distintos formatos. Ustedes pueden seleccionar el que ustedes quieran, o si no les gusta ninguno de estos, pueden crearse su propio formato. Yo voy a buscar, a ver, un cómic americano, una plantilla de hoja de cómic americano, papel, no agregar margen después de la línea de corte. Lo voy a hacer así: resolución 350, color de fondo, blanco, y si lo quiero pintar después lo puedo pintar, no hay problema. Ancho, y el resto lo dejo todo igual. Le doy OK y me aparece mi primera página de cómic para dibujar. Tengo algunos márgenes que me sirven para... Este es un formato como la A4, como el formato de tamaño de hoja de oficio. Así que si ustedes quieren llegar a un punto después de imprimir su propio cómic y para darlo a conocer, pueden hacerlo en este formato de hoja, que va a ser muy fácil porque es la hoja que más se ocupa. Lo pueden hacer en cualquier impresora. Pero si no, no. Lo ideal es que esto quedara, los cómics que nosotros vamos a hacer, queden en forma digital, que lo podamos compartir a cualquier persona vía internet, y de esa forma poder masificar nuestro dibujo. Esta hoja cuenta con márgenes, ¿cierto? Un margen exterior y un margen interior, en el caso de que nosotros queramos hacer una hoja de cómic con márgenes, y si no lo queremos hacer así, lo obviamos y nos ponemos a dibujar como mejor nos parezca. Yo, por ejemplo, tengo una historia
personal mía, que yo quiero hacer una historia en animación, que trata sobre una niña que sufrió el terremoto de 1960 acá en el sur de Chile y que tenía un perro, ¿cierto? Vivía a la orilla de la costa, así como ustedes en Maullín, o muy cerca de la costa, y tenía una casita donde tenía el perro amarrado y por cosas del destino ella no alcanzó a huir del maremoto o del tsunami y los papás se la tomaron, se la llevaron, el perrito quedó amarrado y el perrito falleció. Bueno, esta historia yo la quiero hacer en cómic, ¿cierto? Y voy a comenzar boceteando. Puedo bocetear, voy a bocetear con un color súper débil para que se pueda comprender. Vamos a agrandar un poco el tamaño de mi pincel. Por ahí sí. Y yo comienzo haciendo el dibujo a grandes rasgos. Después le coloco los detalles importantes para que el dibujo quede bonito. Lo primero es la composición. Cómo voy a organizar la página. Y por ejemplo, yo voy a empezar con un paisaje donde eh, veo elementos principales, un paisaje, un plano general, al que yo le llamo que es donde podemos ver todo lo que hay en el paisaje para entrar en contexto en la historia, conocer lo principal de esta historia y comienzo por dibujar la casa donde vive el personaje, una casa pequeña, como las que habían en aquella época. Está a la orilla de un cerro, acá abajo hay una bodega, una casita donde pueden haber animales, gallineros, entre ellos está el perrito. Ahí está la casita del perro, que ese es como vendría siendo como un galpón. Tenemos al perrito, súper mal dibujado porque esto es composición solamente. Después vamos a pasar a detalles, ¿cierto? Tenemos al perrito, hay un camino a la orilla de la casa, un cerco de madera, así súper simple, ¿no es? Después dibujamos los detalles. Acá arriba pasa otro camino que se intersecciona, hay árboles, y esto lo voy a hacer, voy a recortar. Ya, ahí tengo el primer plano y el plano principal de la página, la primera viñeta, perdón, no primer plano. El plano es para un término que se ocupa más en el área audiovisual, como la animación. Entonces, digo, ya, entonces por acá voy a colocar una segunda viñeta de la niña eh, despertando en la mañana en su cama, al interior de la casa. Ahí está la cama, aquí está la niña, despertando, estirándose, ¿cierto? Está su, acá tiene una ventana. Este programa se pega. Está la ventana. Para explicar. Y esto lo voy a encerrar así súper a la rápida en una viñeta.